Vamos a compartir la palabra. Son apuntes de una predicación de hace muchos años, antes de la pandemia, que yo escuché y que de alguna manera cambió también mi forma de enfocar la oración y mi forma de ver también por qué estamos orando o por qué oramos al Señor y en base a qué lo estamos haciendo. Y si realmente, pues lo estamos haciendo adecuadamente o no. A mí me cambió en su momento la perspectiva que yo tenía de la oración y me ayudó a mantenerme firme y constante en la oración a pesar de las dificultades que a veces encontramos para poder orar, ¿no? A ver. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Dice así la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En realidad, no voy a pasar del versículo 1, que es: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí Pablo está exhortando a los colosenses, a los hermanos de la iglesia de Colosas en aquel tiempo, a que perseverasen en la oración. Les da un poco unos motivos también de oración para que oren acerca de él, acerca del ministerio de Pablo, que se abra puertas para que pueda presentar el misterio, la palabra, el mensaje de salvación de Cristo, por el cual él está preso, es siervo y también estaba preso por esta razón, ¿no? Pablo está instruyendo y está exhortando a la vez a los colosenses a perseverar en la oración. Así es como comienza este versículo 2. No hay nada más común para el cristiano que la oración. La oración es hablar con Dios, conversar con Él. Debería ser, por tanto, algo natural en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. El primer paso de fe que damos en nuestro caminar como cristianos es precisamente hablar con Dios, es orar. Y lo hacemos para pedirle perdón y pedirle que entre en nuestras vidas, que sea nuestro Salvador. Es nuestro primer paso de fe, el orar. Algunos comentaristas de este texto dicen que la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Nadie puede vivir sin respirar. Para otros comentaristas dicen que la oración es como el alimento. Bueno, eso lo hablamos otro día. Pero quedaros con esta expresión, ¿no? El respirar. Nadie puede vivir sin respirar. No se puede creer sin orar. El problema es que el respirar es algo que nuestro cuerpo por sí solo no necesita que le ordenemos. El cerebro ya se encarga de mandar a todo el organismo y especialmente a los pulmones para que se produzca esa respiración. No depende de nosotros si nos acordamos o no nos acordamos de respirar. Si te se olvida respirar, mal camino llevas, porque seguramente te vayas con el Señor muy pronto. Pero
la oración no funciona de la misma manera, aunque sea como ese respirar, algo vital para nosotros. No se puede creer sin orar, decía, ¿no? La oración debe ser natural para un hijo de Dios. Pero el que sea natural para un creyente, que sea natural para un hijo de Dios, no quiere decir que sea fácil para el creyente. En la mujer, las que soy madre me vais a entender, es natural dar a luz, es natural en el parto en la mujer. En el hombre no es natural el parto, sería sobrenatural. Pero en la mujer es natural el parto, pero el que sea natural no quiere decir que sea fácil. Y todas las que habéis sido madres, o los que hemos estado en el paritorio viendo el nacimiento de nuestros hijos, hemos visto que se pasan momentos de mucha angustia, de mucho dolor y de mucha preocupación, hasta que el bebé sale, ¿verdad? Y curiosamente cuando nace el bebé, lo primero que se le hace es la palmadita para que rompa a llorar y también rompa a respirar de una manera natural. Es natural, pero no es fácil. Y la oración tiene algo de misterio, algo que a veces se nos escapa y que no entendemos muy bien. Y que a veces resulta incluso paradójico. Si Dios es soberano, Él hace todo lo que quiere, tiene el control sobre todas las cosas y además ese Dios es amoroso, lleno de bondad y de misericordia, que tiene además cuidado de nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar? Para que su obra siga extendiéndose en el mundo y seamos también bendecidos. Pablo, en el texto con el que empezábamos, pide a los creyentes en Colosas que oren por él. ¿Es que acaso Dios no estaba en su voluntad hacer que Pablo extendiese el reino de Dios por todo el mundo conocido? ¿Es que acaso no estaba en la voluntad de Dios? ¿Es que no era a lo que Dios le había llamado a Pablo a extender el evangelio a los gentiles? ¿Es que no bastaba con que Pablo orase por su ministerio y por la extensión del reino a los gentiles? ¿Acaso Dios no es lo que quiere? ¿No era suficiente con la oración de Pablo? ¿O quizás es que cuantas más personas oran, más seguros tenemos que Dios responda? Posiblemente no tengamos la respuesta certera a todas estas preguntas. Yo al menos no la tengo. Por eso digo que la oración tiene algo de misterio y de paradójico. Y es a este misterio al que me refiero. Pero la palabra de Dios, lo cierto es que nos insta a orar. Nos insta a orar y nos insta a perseverar en la oración. Quizás encontremos un poco de luz a estas preguntas que os he dejado ahí o que os he lanzado en el Salmo 50, desde el versículo 9 al versículo 15. Dice así el Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Aquí el Señor está hablando por boca del salmista diciendo: no necesito tus becerros, ni tus machos cabríos, que era con los que se ofrecían los sacrificios al Señor en el Antiguo Testamento. No necesito esto. ¿Por qué? Le está diciendo el Señor al salmista. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados.
Versículo 11, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Lo que Dios le está diciendo, que Dios nos está diciendo aquí es que todo es suyo. Todo es suyo. Todo lo creado le pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo. Versículo 12 de este salmo dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que está diciendo aquí Dios a través del salmista es, si supuestamente Dios tuviese hambre, que no la tiene, ya lo digo yo, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es todo el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Y ahora empieza y dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y versículo 15, este es importante. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Repito este versículo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios no necesita nada de nosotros. Él es todopoderoso para hacer todo lo que Él quiera, todo lo que Él esté en su voluntad y en sus planes. Dios es todopoderoso para llevarlo adelante con todos sus planes sin necesitar nuestra ayuda. Si Él no necesita nada de nosotros, tampoco necesita nuestras oraciones para llevar adelante sus planes, sus propósitos y cumplir sus decretos en la tierra. No lo necesita. Él es poderoso para hacerlo. Entonces, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué la Biblia nos insta a orar? ¿Por qué la Biblia nos insta a perseverar en la oración? Quizás, como he dicho, el texto clave para entender esta paradoja lo tenemos en el versículo 15 de este Salmo 50. Y como exponen algunos comentaristas, el Señor nos estaría diciendo a nosotros con este texto. Escucha bien, iglesia, Jesús vive de Aranjuez. Escucha bien, hermano y hermana, que quizás te preguntes por qué debo orar. Si al final a veces tengo la sensación de que mis oraciones no llegan a ningún sitio, a ninguna meta, a ningún objetivo, no te preocupes. Aunque no venga en esta predicación, yo ya te digo que las oraciones no tienen fecha de caducidad y que todas se recogen en una copa que Apocalipsis dice que es el incienso de las oraciones de los santos. Así que no pienses que tu oración está por ahí perdida o que no llega a su destino, porque no tienen fecha de caducidad. ¿Recuerdas que Moisés le dijo al Señor que le dejase ver su gloria en cierta ocasión y el Señor le dijo, el que vea a mí no hay nadie que pueda ver mi gloria y vivir? Y solo le permitió verle un poquito la espalda, humanizando un poco a Dios, escondido en una peña, le vio pasar y vio apenas un trozo de su espalda. Pero curiosamente, esa oración de Moisés, Señor, déjame ver tu gloria, se hace realidad cuando Jesús con sus discípulos sube al monte de la transfiguración y allí no solamente ve la gloria de Dios, sino que además pisa la tierra que no pudo conquistar él, que no se le permitió tomar, pues en ese momento no solamente ve la gloria de Dios, sino que pisa también esa tierra prometida. Amén. Hay que decirme que no es precioso el Señor. Como diría mi hermana Pilar, es un solete, es maravilloso, es increíble. Así es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios al que adoramos, al que cantamos. Ese es el Dios con el que hablamos, con el que oramos, por el que vivimos y por el que respiramos.
El Señor nos está diciendo a todos nosotros con este texto, con este versículo 15 del Salmo 50, querido hermano, querida hermana, querido amigo o amiga que nos visitas, quizás, cuando tengas necesidades, así te dice el Señor, cuando tengas necesidades, cuando estés en dificultades, en problemas, en enfermedad, con temor, con inseguridad o en angustia, etcétera, etcétera, pon ahí el momento en el que tú estás pasando. Cuando estés ahí, lo que el Señor te dice es, clama a mí y pídeme que intervenga. Clama a mí y pídeme que intervenga. Es ese invócame en el día de tu angustia. ¿Estás en angustia? Clama al Señor. ¿Estás en angustia, en enfermedad? Clama al Señor. ¿Estás en dificultades económicas? Clama al Señor. ¿Quieres un novio? Clama al Señor también. Para que sea el correcto, el adecuado. Los chicos, ¿queréis una novia? También clamar al Señor por ello. Estés en la situación que estés. Tienes que cambiar de casa, tienes que cambiar de país, de trabajo. Clama al Señor. En tu tiempo de angustia, de aflicción, de dificultades, el Señor te dice, clama a mí y pídeme que intervenga. Y después dice, y yo te libraré, yo responderé a tu clamor y te libraré de todas tus preocupaciones, de todas tus aflicciones. ¿Por qué? Final de este versículo 15. Y tú me honrarás y tú me glorificarás. Dicho de otra manera. Porque al pedir, al orar, a veces pensamos que la oración es algo para nosotros. Mi petición, mi necesidad, mi solución a los problemas. Lo enfocamos, la oración, en nosotros. Y nos equivocamos. Porque la razón por la que Dios quiere que oremos y que oremos perseverando en la oración no es por nosotros, sino por Él. Porque cuando tú clamas, cuando tú llevas al Señor tu angustia, tu necesidad, tu preocupación, tu problema y lo dejas en sus manos, lo dejas en Él, estás humillándote, reconociendo que tienes una dependencia absoluta de Él, una necesidad imperiosa de Él, y por tanto le estás dando honra, le estás dando lugar, le estás dando reconocimiento, le estás dando la gloria y la honra. Al hacer tu petición, enfócalo de esta manera. Pero es más, porque cuando Dios responda a tu petición, cuando Él dé salida a tu situación, cuando Él responda y dé cumplimiento a tu necesidad y a tu petición, tú le darás gratitud, tú le darás reconocimiento, tú le darás honra, tú le glorificarás. Y eso se produce en ese misterio de la oración. ¿Por qué Dios, si es poderoso y lo puede hacer todo, Él quiere que oremos sin cesar, que oremos, que perseveremos en la oración, que insistamos en la oración? ¿Por qué? Porque esa perseverancia en la oración, lo que eleva al Señor, no solamente es tu petición, que Él ya la conoce antes de que tú la lances por tu boca. Recordar la oración de Daniel antes, le contesta el ángel, antes de que
tú comenzases a orar, yo ya había salido para darte la petición, ¿no? Cuando oramos, en el momento que dejamos nuestra petición, le estamos dando gloria y honra al Señor. Y en el momento en el que Él contesta a esa oración, produce en nosotros también ese agradecimiento, ese honrarle, ese darle gloria. Pero no solamente a Él. Él dice, y tú me honrarás, tú me glorificarás. Yo te bendeciré y tú me honrarás. Tú mostrarás tu dependencia de mí y las personas que están a tu alrededor, los ángeles, las huestes celestiales, los ángeles, los demonios y toda la creación verá que yo soy el Dios Todopoderoso, que todo lo puedo. Soy el proveedor de todos los recursos, el único Dios que abunda en bondad y misericordia para todos los que sois vulnerables, es decir, para todos nosotros. Estamos en necesidad, en aflicción y en angustia. Eso se produce espiritualmente cuando nosotros nos humillamos. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque al final el orar es una humillación, es reconocer que no podemos dar salida a nuestros problemas y por tanto necesitamos la ayuda de Dios y dependemos de Él para salir de esa situación. Y no nos gusta humillarnos, nos cuesta humillarnos. Pero hermano y hermana, no te humillas ante cualquiera, te humillas ante el Dios Todopoderoso. Y al hacerlo, estás reconociendo tu dependencia de Él. Pero no solamente tú y Él, sino que delante de los demás y delante de esas huestes celestiales, ángeles y demonios, estás reconociendo que hay un Dios Todopoderoso que está por encima del universo y de toda la creación, que es tu Dios y que es mi Dios también. Y ahí la oración honra y glorifica a Dios. La razón por la que debemos orar no es porque necesitemos más firmas al final de nuestra lista de peticiones. No nos juntamos a orar porque necesitemos reunir firmas para que una ley se apruebe en el Parlamento o al menos se discuta en el Parlamento o no. No oramos por eso. Nuestro Dios no funciona así. La razón por la que debemos de orar no es porque necesitemos más personas, más firmas para presentar nuestra lista de peticiones a Dios y que éste nos las conceda al presentar muchas más peticiones. Dios no necesita cierto número de personas para que dé curso a nuestras peticiones. Con una sola persona vale. Pero, cuantas más personas seamos orando por esos motivos, mucho más será la gloria y la honra que el Señor esté recibiendo. Amén. Por eso nos juntamos aquí cada domingo para alabar y bendecir al Señor. Podemos hacerlo en casa, ¿verdad? Pero recibe más gloria, más honra si estamos todos juntos como hoy, ¿verdad? Pues aplícalo a la oración también. No es cuestión de que seamos más para que el Señor se muestre bondadoso y misericordioso y responda a nuestras oraciones. No. Se trata de que Él reciba más gloria y más honra de su pueblo. Dios es honrado y glorificado en nuestra dependencia de Él, al dar respuesta a nuestras oraciones. Cuando nosotros venimos a Dios y nos humillamos, como he dicho, y ponemos nuestras necesidades, estamos mostrando nuestra dependencia de Él. Nosotros somos beneficiarios de sus bendiciones cuando Él responde, y en nuestra dependencia el Señor es glorificado como aquel de quien sus criaturas dependen. Nosotros sostenemos la bendición y Dios recibe la gloria. Amén. Maravilloso es el Señor. Segunda de Corintios 1, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 11, importante. Cooperando también vosotros, aquí se está dirigiendo a la colaboración de los corintios con Pablo, colaborando también vosotros a favor nuestro, ¿a favor de quién? A favor de Pablo, con la oración. Importante, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, si había muchas personas orando por Pablo para que los viajes de Pablo saliesen bien, para que el evangelio corriese por toda Asia y por toda Europa, si había gente orando por eso y para que les guardase de esos peligros de muerte, dice, esto redunda ¿en qué? En que también hay muchos dando gracias cuando el evangelio se extiende, cuando Pablo es librado de la muerte y cuando es protegido por el Señor. Amén. Dios es más ampliamente glorificado cuando un grupo de sus hijos se acercan a Él en oración para interceder por algo o por alguien. Perdonadme que me estoy quedando un poco seco. Dios, repito, es más ampliamente glorificado cuando un grupo de sus hijos se acercan a Él en oración para interceder por alguien o por algo. La razón por la que nos unimos en oración no es para sentirnos mejor nosotros. La razón por la que nos unimos en oración no es para que nosotros nos sintamos mejor. No es para que nosotros digamos, qué bien, hoy fuimos 14, hoy fuimos 16, hoy fuimos 3. No es para que nos sintamos mejor nosotros. Ese es un enfoque no correcto de la oración. No es para que nosotros nos sintamos bien o con nuestra conciencia tranquila. La oración no es para eso. No es para nada de eso. La razón por la que nos unimos en oración en mitad de la semana es que Dios sea glorificado más ampliamente en nuestras oraciones. Que aparte de las oraciones que doy por supuesto que todos tenemos a nivel personal en casa, y que apartamos un tiempo para elevar al Señor nuestras peticiones y nuestras oraciones, aparte de ese tiempo en el que estamos glorificando al Señor y dándole honra con nuestras oraciones, tengamos un momento también en el que como pueblo y como iglesia podamos darle una mayor gloria y honra al Señor. Pablo insta a los colosenses, con el texto que empezábamos, a perseverar en la oración. Pablo exhorta a los colosenses a insistir, a perseverar en la oración. Perseverar es mantenerse constante, durar permanentemente, insistir, persistir, continuar, proseguir. Todo eso tiene como significado perseverar, son diferentes acepciones como palabras. Perseverar en la oración, por tanto, es por tanto permanecer orando a pesar de las adversidades y dificultades que nos encontramos para hacerlo. Y la verdad que nos encontramos muchas. Uno se propone ir a la oración y le surge que se ha saltado el grifo de la cocina y que tiene que llamar al fontanero y que justo va a ir a esa hora, ¿verdad? Uno se plantea ir a orar y surge cualquier impedimento. Me tengo que alargar en el trabajo y hoy no puedo. Ese es el mío principalmente, ¿verdad? Hoy van los pintores y tengo que estar en casa y no puedo. Siempre surge algo que nos va a dificultar. Nos va a intentar impedir que perseveremos en la oración. Por eso Pablo exhorta a perseverar, a vencer cualquier dificultad, el hastío, el aburrimiento, es que me quedo dormido, no sé, cualquier cosa que esté obstaculizando el poder unirte en oración con otros hermanos
para dar más gloria y honra al Señor. Pablo nos insta a perseverar en la oración, continuar orando, aunque, como he dicho antes, tengamos la sensación de que nuestras oraciones parezca que no encuentran su destino. Conozco familias que están orando por un milagro desde que yo llegué a la iglesia y que siguen perseverando, que no han desistido de orar por ese milagro. Yo llevo 30 años en la iglesia. Y a veces, aunque no veamos esos resultados inmediatos, esto lo voy a dejar para el domingo que viene, porque forma parte de por qué Dios también, por qué Pablo y por qué en las Escrituras Dios nos manda perseverar y orar sin cesar. Como he dicho, a veces, aunque no veamos respuesta, aunque a veces las dificultades que nos encontramos es el cansancio de decir, llevo orando 30 años y aún no he visto la respuesta del Señor. Dios nos insta a que, a pesar de no ver respuesta aparente, continuemos orando y perseverando en la oración. No es, por tanto, una oración ocasional. Ni Pablo, ni las Escrituras, ni el Señor nos insta a una oración ocasional ante un problema concreto que surge en un momento concreto. Sucede que cuando nos viene la prueba, nos viene el problema, nos viene la dificultad, de inmediato nos ponemos a orar. Creemos, Dios va a solucionar esto, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar solución, nos va a fortalecer, va a hacer un milagro, va a suceder lo que le estoy pidiendo. Pero cuando la respuesta no llega y pasan los días, o pasan las semanas, o pasan los meses, empezamos a dejar de creer y eso hace que nuestra oración también cese, que no seamos persistentes, que no perseveremos en la oración, que no continuemos orando. Puede más la desesperación de no ver respuesta que la confianza y el creer que Dios está al tanto de mi problema y yo persisto, yo persevero en la oración porque Dios al final responderá. No es, como he dicho, por tanto, un llamamiento a una oración ocasional ante un problema concreto en un momento concreto. No es solamente creer, como he dicho, cuando llega la prueba, sino insistir, perseverar. En Lucas capítulo 18, Jesús le refiere a sus discípulos una parábola acerca de una viuda y un juez injusto. ¿Recordáis todos este texto, verdad? Precisamente para instarnos a orar y no desmayar. ¿Recordáis la historia? Había un juez injusto, malo, malvado, que no temía a nadie, ni a nada, ni a Dios, sin temor de Dios, sin nada de nada. Y por otro lado, una viuda que insistía reclamando justicia, a la que el juez no quería atender. Al juez no le importaba nada el problema de la viuda, no le recibía. Es como el juzgado de Aranjuez con nuestra demanda por la cláusula suelo. Nosotros clamamos justicia, justicia, justicia y el juez ya llegará, ya si eso mañana, ¿no? Pero nosotros insistimos, como la viuda, hasta que el juez responda. No sé de qué juzgado es, del 1, del 2 o del 3, no sé de cuál, pero nosotros insistiremos ahí. Pues había un juez injusto, malvado, sin ningún temor de Dios, y una viuda reclamando justicia. El juez no le importaba nada el problema de la viuda, no iba con él. Pero la insistencia de la viuda termina no moviendo el corazón del juez, sino molestando al juez. Le molesta a esta viuda, ¡ay, cansina esta! Y por esa razón accede a recibirla y a verla, por la insistencia. Con ello el Señor nos insta a insistir, a que seamos cansinos con Él. Señor, Señor, pim, pam, ahí. ¿Por qué? Porque si el juez era malvado y era injusto, y no le importaba para nada
el problema de la viuda, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, para empezar, es un juez justo. Justo. Le preocupa lo que a ti te preocupa. Le importa lo que a ti te importa. Y él dice, si el juez, que era todo lo contrario, accede por cansina a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre, cuánto más nuestro Dios accederá a nuestras peticiones, que somos sus hijos? Amén. Perseverando en la oración. Y Jesús termina ese texto de la viuda diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta Jesús. En ese texto, así acaba ese texto. Nuestro Dios no es el juez injusto, nuestro Dios es un juez justo, es un Padre que atiende nuestras peticiones. Y viene otro ejemplo, también en Lucas, en el mismo Evangelio de Lucas, pero un poquito más atrás, en el capítulo 11, desde el versículo 5 al versículo 9. En el contexto, después de enseñar el modelo de oración, el Padre Nuestro a sus discípulos, cuando un discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Y esa debería ser también nuestra oración persistente, porque la verdad es que necesitamos aprender a orar, ¿verdad? Yo no sé qué vería sus discípulos o este discípulo que le pidió, Señor, enséñanos a orar. No sé qué vería en Jesús cuando Él estaba orando. No sé qué vería. Lo hemos visto, conocemos sus oraciones, cuando ora por los leprosos, cuando ora por los ciegos, cuando ora por los enfermos, cuando resucita a Lázaro, etcétera, etcétera. Podemos ver ese tipo de oraciones muy concretas y muy del momento, pero el Señor se retiraba a orar en soledad también, solo, aparte, en esa relación íntima con el Señor, y a veces se llevaba a algunos de ellos. Nunca tuvo un ministerio muy grande de oración el Señor, siempre iba a poquitos y también se le dormían. Yo me tranquilicé al escuchar en una predicación a un pastor muy importante acerca de la oración, a un pastor muy importante de una iglesia muy importante, estamos hablando de 2.000, 3.000 miembros, que decía que en su reunión de oración de entre semana se juntaban 12 o 14. Dice, ¡uy, aleluya! Este le gano yo en proporción. José, arriba el ánimo. Arriba el ánimo, porque si en una iglesia de 3.000 o 3.500 solo aparecen 12, creo que no estamos mal entonces. Tenemos que dar gracias al Señor. Siempre, siempre tenemos que dar gracias al Señor. Pero no sé qué vería en Jesús, cómo oraría Jesús en público delante de sus discípulos, que llamó tanto la atención de uno de ellos que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y la verdad que tenemos que aprender a orar. Señor, enséñanos a orar porque somos muy malos orando. Dormimos al de al lado, recitamos la Biblia en verso, nos vamos por Úbeda y luego bajamos hasta Tarragona, subimos hasta Tarragona para irnos luego a... ¿Me entendéis a que sí? Qué malos que somos orando. Pero eso no es una excusa para no orar o para no perseverar en la oración. A mí me vale como excusa. Yo a veces digo, sí es que tienes razón, hermano, es que son aburridas las oraciones. Ahora, yo no sé si al Señor le valen. A mí me valen, pero no sé si al Señor le valen. Yo creo que no, ¿vale? En Lucas capítulo 11, versículos 5 al 9, como he dicho, después de enseñar el modelo de oración, que es el Padre Nuestro, recordar que esto no es para que lo repitamos. Bueno, ni esto, ni otras muchas cosas que repetimos, que no hay que repetirlo tanto. No hay que hacer vanas repeticiones, ¿vale? Pero es un modelo donde ves un patrón a la hora de orar que te puede servir a ti para dirigirte al Señor. Jesús también les pone el ejemplo del amigo que pide pan a su amigo en horas inoportunas. Conocéis esto también. Está ahí en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 9. Dice que porque había recibido una visita de otro amigo y no tenía nada para ponerle en la mesa. Dice así el texto concreto. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 9. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos.
Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dirá y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué texto más bonito, ¿verdad? Ahora yo te digo, ¿tú quién eres en este texto? No, la viuda fue en el de antes, yo digo en este. ¿Tú quién eres en este texto? ¿Tú quién eres en este texto? ¿Eres el amigo inoportuno que va al Señor a pedirle los panes? No. Nosotros somos los hijos que estamos apapuchados con el Papa en la cama. Nosotros somos hijos. Recuerda, nosotros somos hijos de Dios. No somos el amigo inoportuno. Somos ahí los que estamos con Abba Padre, con Papito, acurrucados, descansaditos en la cama, seguros en la casita del Padre. Pero Él lo pone como ejemplo. Sí, a un amigo inoportuno se levanta y le da 3 panes, y no solo 3 panes, sino todo lo que necesite. ¿Cuánto más a ti, que eres el hijo, que está en sus brazos, que está acurrucado, que está apapuchadito ahí, ¿verdad? Con el Padre no te va a responder si te levantas y le dices que tengo hambre. ¿Cuántas veces ha despertado vuestros hijos, los que habéis sido padres, o vuestras hijas, por la noche y dicen, tengo sed, dame agua? Vamos, ¿lo oís? Aunque estéis como un tronco, oís cuando se despiertan. Pegáis el salto de la cama y vais corriendo donde está y le dices, toma el agua, bebe. ¿Cuánto más nuestro Dios? Recordad, somos hijos, no somos el amigo inoportuno. Nuestras oraciones no le inoportunan a Dios. No somos, Él no es el juez que estaba cansado de la viuda, ni es este amigo que recibe a su amigo y a altas horas y le dice, bueno, ¿a dónde viene ahora? ¿A pedirme pan? No, Él es nuestro Padre, estamos en casa del Padre, estamos con Él, estamos. Y Él, en el momento que le susurramos, papá, ¿qué pasa, hijo? ¿Te has despertado? Ahí estamos. Yo tengo una pesadilla, no te preocupes, duérmete, que yo velo por ti. Que tengo hambre, no te preocupes, toma. Si hubieses comido la cena y las espinacas, ahora no tendrías hambre. ¿Verdad? Eso lo vemos el domingo que viene también. Amén. Estoy ya avanzando el domingo que viene. Así es nuestro Señor. Nosotros somos los hijos queridos, los hijos amados, acurrucados con el Padre. No estamos fuera aporreando la puerta, estamos dentro de la casa de Dios. Nosotros estamos a la vera del Padre. No solamente susurrar, el Señor nos va a responder. Pablo nos insta en este texto con el que empezábamos y que no voy a continuar porque me he quedado ahí, perseverando en la oración. No hay más. Si me alargo, mi mujer luego me echa la bronca, aunque ahora no está aquí, luego lo va a oír, va a decir, así muy larga. Así que vamos a hacerle caso. Nosotros no estamos fuera aporreando la puerta. Nosotros estamos dentro con el Padre, estamos seguros y Él responderá a nuestras oraciones. Pablo nos insta a perseverar en la oración, porque al hacerlo no solamente seremos bendecidos nosotros, no solamente obtendremos la petición que elevamos al Señor, sino que también, y esto es lo más importante, Él va a ser glorificado en nuestras oraciones, va a ser ensalzado hasta lo más alto, va a ser honrado hasta lo más alto a través de nuestras oraciones y de las peticiones que van a mostrar nuestra dependencia de Él, van a mostrar nuestra dependencia de Él y en nuestra dependencia de Él estaremos dándole gloria y honra a Él delante de toda la creación, diciendo, dependemos de ti, Señor, dependemos de ti, Señor. Y a la vez, como he dicho, recibiremos nuestra petición, recibiremos la contestación del Señor,
pero estaremos dándole gloria y honra y reconociendo en Él al único Dios sustentador, proveedor, sanador y Señor de nuestras vidas. Amén. Continuaremos con este mismo texto, si Dios quiere, el domingo que viene. Continuaremos resaltando algunas cositas más de aquí. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Hemos hablado de la oración, no nos vamos a ir sin orar, ¿verdad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Qué bueno que tú no eres un juez injusto. Qué bueno que tú eres nuestro papá, nuestro papaíto, que tienes cuidado de nosotros, que te importa lo que a nosotros nos importa, que te importan nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras inseguridades, Señor. Gracias te doy, Señor, porque siempre has estado ahí, aunque a veces no lo he sentido, aunque a veces no me ha parecido verlo, tú siempre has sido fiel y has estado ahí. Oh Dios, perdona, Señor, si no he ido con mis necesidades delante de ti, si me he creído autosuficiente, si me he creído suficiente para sacarlas yo mismo adelante, Señor, y no ponértelas delante de ti. Porque al ponerlas, oh Dios, te estoy honrando. Como dice tu palabra, te estoy honrando y tú me estás librando de todas mis preocupaciones y a la vez estás recibiendo la gloria y la honra no solo mía, sino de aquellos que están a mi alrededor, Padre. Perdóname, Señor, si cada oración la he enfocado solamente en mí y no en ti. Si me he puesto como importante y realmente el importante eres tú, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra, por las exhortaciones de Pablo, Señor, en las cuales aprendemos a perseverar, a insistir, a continuar, a no dejar de hacerlo, Señor, a pesar de las dificultades que a veces nos encontramos, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra, porque nos edifica, porque nos llena, porque nos satisface, porque nos ayuda a seguir adelante, manteniendo nuestra fe firme y constante en ti. Gracias por ser ese papá, ese papaíto que nos acurruca, ese papaíto que está atento a nuestro susurrar. Gracias, oh Dios, porque eres fiel siempre, Señor, eres fiel siempre. Suceda lo que suceda en nuestras vidas, pase y acontezca lo que acontezca en nuestras vidas. Tú eres fiel siempre, Señor. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.